Primero hemos invitado a dos personas a las que dentro del feminismo cristiano valoramos mucho, ¿eh? Una es Mercedes López y otra es Silvia Martínez Cano. Vamos a empezar por Silvia Martínez Cano en lugar de por Mercedes, porque creo que el feminismo en el pensamiento cristiano puede abocarnos mejor a lo que nos hablará Mercedes, que es toda la revuelta, todo el movimiento de la revuelta de las mujeres que estamos llevando no en España, sino en todo el mundo. Entonces Silvia nos hablará sobre el feminismo en el pensamiento cristiano. Silvia es una persona que es doctora en educación por la Universidad de Madrid, es licenciada también en teología por la Universidad de Deusto, también licenciada y máster en artes visuales y educación por la Universidad de Barcelona, es profesora de arte y educación por la Universidad Complutense de Madrid y profesora en distintas materias de teología pastoral fundamental y que da clases en el Instituto Superior de Pastoral. Siempre ha pertenecido al feminismo de las mujeres en sus más variadas formas, ¿eh? Nosotros en La Rioja tuvimos la suerte de tenerla con nosotras y tener unas charlas abiertas a la sociedad y otras con nuestro grupo de mujeres y teología, y realmente quedamos encantadas y no la olvidamos. Así que Silvia, sin más preámbulos, te damos la palabra a ti y luego se la daremos a Mercedes y haremos luego un pequeño diálogo en lo que nos quede. Muy bien. Muy bien, Silvia. Muchísimas gracias, Pilar. Ya sabes que es un gusto estar con vosotros. Veo muchas caras conocidas y también es muy agradable, ¿no? Volvernos a encontrar, aunque sea así virtualmente. Esperemos que dentro de poco sea también presencialmente, ¿no? Como aquellos encuentros que hemos tenido. Lo que dice Pilar es verdad. O sea, yo desde los 17 años ando rondando, ¿no? Sobre todo el grupo de Mujeres y Teología de Madrid. Y eso me provocó el que yo estudiara después teología, etcétera, 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 ¿no? Toda esa lista de cosas que habéis escuchado que tienen siempre un mismo objetivo, que es la construcción del reino y eso en la sociedad, ¿no? Me pide Pilar que haga un pequeño esbozo, ¿no? De cuál es la influencia del feminismo en el pensamiento cristiano, o más específicamente qué es lo que yo me dedico, que es la teología, ¿no? Os voy a compartir, confirmarme que se mueve el PowerPoint, que esto siempre es lo complejo. Y bueno, así breve, voy a intentar que sea breve y no extenderme mucho para que Mercedes, que tiene mucho que contar, pueda también contaros qué es lo que está sucediendo en el hoy, que es muy importante, ¿no? En estos 3 últimos años, 4 últimos años, desde el 2018, que el 8M del 2018 español y el Me Too americano impulsan en un momento, pues estamos viviendo un momento histórico también para el feminismo, ¿no? Antes de hablar de esto, ¿no? De la influencia del feminismo en el pensamiento cristiano, a mí me gusta siempre decir que el feminismo también es impulsado por la experiencia religiosa. De hecho, hay en el siglo, a finales del XVII, que se pone de moda entre las clases burguesas, ¿no? Que están surgiendo en ese momento, que sus niñas, que tienen que ser muy monas para poderlas casar muy bien, ¿verdad? Sean cultas. Se pone esto de moda, ¿no? Y entonces las enseñan a leer y a tocar el piano, a declamar, ¿no? O sea, son mujeres que adquieren, son las primeras que adquieren verdaderamente una cultura pensada, ¿no? También desde las ideas que se están formando de la Ilustración.
Y es en esta, claro, lo primero que empiezan a leer, ¿qué es? La Biblia, ¿no? Y porque, claro, tienen que ser además piadosas, ¿no? Y entonces vamos a encontrar mujeres como Mary Astor que encuentran en la Biblia un fundamento del feminismo, ¿no? Es decir, estoy hablando en este documento que tenéis ahí de una propuesta para las damas con el fin de progresar en su verdadero y gran interés, dice, que es de 1694, dice, dado que Dios ha concedido a las mujeres, igual que a los hombres, almas inteligentes, ¿por qué no se les debería permitir que las desarrollaran, ¿no? O sea, esta idea de leer la Biblia y de darse cuenta de que lo que dice el texto sagrado no es lo que dicen los hombres ni es lo que dicen los sacerdotes en los púlpitos, es una constatación de muchas mujeres en este momento y que va a desencadenar en lo que hoy llamamos feminismo, ¿no? A mí me parece que esto es muy interesante porque luego conocemos, ¿no? La memoria más próxima histórica nos dice que el feminismo y el mundo religioso se separan, ¿no? Pero la raíz está en una experiencia mucho más, no sé si se mueve esto, ahora, ¿no? Donde hay una experiencia religiosa, ¿no? Estas tres maravillosas señoras que son Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott y Susan Anthony, son tres mujeres metodistas que en las comunidades que hay en la costa este de Estados Unidos, a finales, ¿no? del siglo XIX, escriben una Biblia de las mujeres, ¿no? Esto es un documento famosísimo, ¿no? Y que va a permitir que muchas mujeres hablen con sus propias palabras de lo que significa la lectura de la Biblia, ¿no? O sea que es una experiencia, ¿no? La lectura de la Biblia es una experiencia que las está implicando, ¿no? O sea, lo que descubren ellas que son blancas y que están en una posición privilegiada es que con la lectura de la Biblia los hombres están marginando los derechos de las mujeres, pero sobre todo cuando se están defendiendo en ese momento los derechos de los afroamericanos, se están marginando también los derechos de las afroamericanas, ¿no? Y esto ellas no lo quieren consentir, ¿no? Es decir, que hay una implicación, ¿no? en esta vivencia que lleva a una intervención social, ¿no? Mucho más incisiva, mucho más profunda, ¿no? Y hay otra experiencia, conocéis a Dorothy Day, ¿no? Que es la constatación de que la pobreza es una pobreza radicalmente femenina, ¿no? Y que afecta profundamente a las mujeres y que en esa pobreza la experiencia de la fe lo que hace es que se complica la vida para tratar de buscar otros caminos como hicieron también otras siglos antes, ¿no? Cuando se empieza a hablar de estas dos cosas, de Dios y las mujeres junto, y se mezclan este cóctel, pues empezamos a descubrir que hay una violencia estructural, una realidad compleja y bastante hostil a la vida de las mujeres y que eso implica y complica, ¿no? Este juego de palabras que está muy presente también en la teología feminista, por lo menos en la española, nos dice, ¿no? Nos apunta a esta realidad, ¿no? Y que esto está además totalmente normalizado, ¿no? Se cotidianiza. Esta foto es hecha en el aeropuerto de Madrid antes del confinamiento, ¿no? O sea, sigue habiendo estas cosas, ¿no? Prensa femenina, la cocina, no sé qué. No se van, o sea, esto está en lo cotidiano, ¿no? Es un imaginario muy potente, no deja de ser potente ni siquiera para las nuevas generaciones, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo en los jóvenes que ya han nacido después de 2000 es que persisten los modelos machistas, ¿no? En ellos. Y esto
nos dice que siempre hay que estar constantemente trabajando en este tema de la igualdad, ¿no? Los micromachismos, que es otro de los elementos, ¿no? Os pongo esta otra foto que fue muy famosa hace 3 años, ¿no? Que está en lo cotidiano y que el abuso de los cuerpos está en lo cotidiano. Si veis la foto, a lo mejor no os dais ni cuenta de que lo que quiero señalar es esto que hay aquí, ¿no? Es decir, lo cotidiano es que se puedan comprar cuerpos y esto viaja encima de un taxi por toda la ciudad, ¿no? Normalizamos ese abuso, ¿no? Entonces, la lectura, ¿no? de nuestras fuentes para los cristianos y el encuentro con la pobreza, ¿no? nos obligan, ¿no? de alguna manera a implicarnos en la realidad y a complicarnos en ella, porque esto es una pelea, como muy bien sabe Pilar, muy compleja. Muy compleja, muy difícil, muy larga, de una carrera muy larga, muy lenta, etc. ¿no? ¿Cuáles son las aportaciones que hace el feminismo? El feminismo hoy, el feminismo moderno. Moderno me refiero a partir de los años 50, ¿no? Que es cuando verdaderamente hay una revolución a partir de los estudios sociológicos y antropológicos, ¿no? En donde están implicadas muchas mujeres que ya pueden acceder a la universidad y son investigadoras y tienen esta perspectiva, ¿no? Feminista. Hay un cambio de mirada, ¿no? Cuando las teólogas, las primeras teólogas que estamos hablando 10 años después, ¿no? Los años 60, los años 70, acceden a los estudios teológicos, lo primero que les sucede es un cambio de mirada, ¿no? Esto que llamamos en ambientes feministas, ¿no? Lo de las gafas violetas, ¿no? Y cuando se aborda el tema religioso y en concreto la experiencia cristiana, hay 3 grandes afirmaciones, ¿no? Primero, que las mujeres, como decía, ¿no? El texto que os he leído antes, ¿no? De esta burguesa del siglo XVII, somos hijas de Dios, igual, en igual situación, con un lenguaje diferente al que ella utilizaba, pero con la misma contundencia, somos hijas de Dios en una misma comunidad de iguales, ¿no? Y esta expresión la vamos a utilizar frecuentemente, ¿no? Porque forma parte de la teología feminista. Somos un discipulado de iguales, que es lo que quiere Jesús. Hay un sufrimiento de las mujeres que está presente en los evangelios, que se ha invisibilizado, ¿no? Y que se puede explorar y que además se identifica con los sufrimientos actuales, ¿no? de las mujeres. Y hay una tercera afirmación que es que las mujeres que antes se sentían culpables, ¿no? que se sentían más cerca de Eva que de otro lugar, ¿no? del pecado y de la condenación, se sienten salvadas, ¿no? como la samaritana, se sienten enviadas, salvadas primero, ¿no? O sea, Jesús las libera y las envía. Es una doble vivencia, ¿no? Las libera de las ataduras que la propia estructura de violencia las somete, y eso las envía a proclamar que esa cotidianeidad de la que os hablaba antes puede ser diferente, ¿no? Como veis, todo parte de la experiencia de las mujeres, ¿no? Cómo están viviendo, qué voz tienen, cómo se sitúan ante esa experiencia y desde qué perspectiva, ¿no? Lo que hacen es romper también una forma de mirar también la experiencia de Dios más tradicional, más masculina, ¿no? Porque solo había miradas masculinas, ¿no? Y rompen introduciendo esta experiencia de las mujeres, que es muy, muy potente y que en el hoy está teniendo un protagonismo muy grande, ¿no? Claro, la experiencia de las mujeres que dice, ¿no?
que la realidad humana es como muy limitada y que además genera mucha desigualdad y mucha discriminación, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? En la cotidianidad. Y esa desigualdad se mantiene y en algunos lugares la brecha cada vez es mayor, ¿no? Por las situaciones que se están dando en el hoy, en las emergencias del hoy, ¿no? Que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con el desempleo, la crisis constante económica, ¿no? Eso afecta especialmente a las mujeres y significa que la desigualdad es cada vez mayor para las mujeres, ¿no? Pero a la vez, la experiencia que hay detrás es que Dios no hace distinción, ¿no? Entre género, hombre y mujer, tampoco entre razas, tampoco por pensamiento, todo tipo de ideologías, ¿no? Entonces, nosotros somos los que hacemos la distinción, ¿no? O sea, la palabra de las mujeres está en señalar con el dedo que nosotros somos los que hacemos las distinciones, ¿no? En cómo leemos la Biblia, en cómo también consideramos que unas experiencias religiosas son más importantes que otras, por el hecho de que unas son de varones y otras son de mujeres, ¿no? Y que luego en las relaciones eclesiales también hay una serie de jerarquías, ¿no? Que luego podemos hablar de ellas si queréis, ¿no? Entonces esto, en el fondo, es ir señalando aquellos lugares donde el discipulado de iguales no se está haciendo real, ¿no? Vale. ¿Qué pretende entonces el feminismo dentro del pensamiento cristiano? Pues hacer una lectura de la Biblia crítica que nos permita una interpretación más amplia, ¿no? No dar todo por obvio, ¿no? No hacer una lectura literal, y no solo no literal, con herramientas por ejemplo, la histórica crítica, que es quizá la más conocida, ¿no? Sino además dentro de esas herramientas tengamos una mirada plural, donde entren otras posibilidades que provienen de la mirada de las mujeres, ¿no? Y en ello recuperar también esa tradición de las mujeres, ¿no? Lo que estamos haciendo, no sé si conocéis una colección que hay en San Pablo, ¿no? De mujeres bíblicas, lo que estamos haciendo es recuperar una vez más, porque esto es de nuevo volver a intentar recuperarlo, ¿no? A las mujeres dentro de la propia tradición cristiana, ¿no? En la Biblia, en la historia, ¿no? Hacer un rastreo. Esto en las nuevas generaciones de historiadoras es muy interesante cómo las que son más jóvenes tienen menos prejuicios en cuanto a lo religioso y están investigando muchas figuras femeninas que son monjas y otro tipo de laicas que estaban muy implicadas en la vida de iglesia, ¿no? Y esto es muy, muy interesante, poder hacer esas genealogías de mujeres de nuestra propia historia, ¿no? Y es verdad que también proyectar hacia el futuro, ¿no? Es decir, poder reimaginar otras formas posibles de vivir, otra forma diferente de hablar de Dios y de sentir a Dios, ¿no? Y cómo distintas formas, ¿no? Distintas perspectivas pueden encontrarse y pueden dialogar entre ellas, ¿eh? Que es lo que pretende la teología feminista, hacer diálogo sin excluir, sino generar distintos lugares para el diálogo y desde ahí podernos encontrar, ¿no? Una de las grandes aportaciones del feminismo es el tema del lenguaje, ¿no? Cuando en la teología feminista se habla de que Dios tiene nombre de mujer, se trata de rescatar, ¿no? Ese lenguaje que ha quedado invisibilizado de cuando hablamos de Dios, ¿no? No solo en los textos bíblicos, como podéis ver aquí, sino también en un imaginario que está muy fuertemente influenciado por una jerarquía de un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, ¿no? Omnitodo, ¿no? En el fondo. Y entonces quizá
ese imaginario está muy vinculado al poder, tradicionalmente vinculado a lo machista, ¿no? Y reimaginar una construcción posible de Dios diferente pasaría también por recuperar ese lenguaje que tiene que ver con el cuidado que tradicionalmente ha sido adjudicado a las mujeres, ¿no? Un Dios todo cariñoso o todo cuidador sería más apropiado para el Dios en el que creemos, ¿no? Por cómo entendemos que es su relación con nosotros, ¿no? Entonces, cómo cambiamos también este tipo de cosas. Bueno, voy a avanzar un poco. Antes hablaba, ¿no?, de la importancia de Jesús, ¿no? Cómo restituye la dignidad de las mujeres, ¿no? Aquí hay un debate interesante sobre verdaderamente la figura de Jesús, ¿no?, puede salvar a las mujeres, un hombre puede salvar a las mujeres. Esto ya lo decía Mary Daly en los años 70, ¿no? Pero es verdad que en esta última década toda la cuestión y el debate del feminismo sobre las nuevas masculinidades, ¿no?, donde ponen, igual que nosotras nos hemos reinventado, ¿no?, como mujeres, no poniendo nuestra feminidad en la maternidad o en nuestro cuerpo, o, ¿verdad? Como ellos se están, hay algunos hombres que están reimaginándose desde una masculinidad que también quiere cuidar y quiere descentrar el poder para llevarlo hacia otro tipo de relaciones más horizontales. Ahí podemos encontrar un Jesús, y esta es una línea de investigación muy interesante dentro del feminismo, de la teología feminista, que habla de un Jesús que en su propio tiempo está siendo contracultural como hombre, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Y cómo esto supone un tipo de comunidad diferente, ¿no? Cuando hablamos de María y la comunidad de los santos, ¿no? ¿Qué significa la figura de María para nosotros? Si una figura de sumisión o una figura de valentía, ¿no?, de coraje. La María de Magnificat quizá hoy resuena más y es el texto que quizá nos lleva a una María mucho más histórica, que es seguida por una primera comunidad que valora su presencia, ¿no? Claro, todo esto es una teología incómoda, como podéis suponer. Yo antes os decía al principio, feminismo y el mundo cristiano se separan, ¿no?, en los procesos de de secularización, se separan en finales del siglo XIX, ¿no? Y el encuentro está siendo complejo. Ahora se está dando un pequeño encuentro, pero muy, muy moderado, ¿no? Porque es una teología incómoda, porque supone ir a los cimientos de lo que está sujeto desde hace mucho tiempo, ¿no?, en una estructura muy vertical, no solo por las mujeres, sino también por una estructura jerárquica donde no hay posibilidad de un diálogo más fluido, más participativo, ¿no?, que es lo que estamos ahora mismo dialogando, no sé si en mucha profundidad, pero por lo menos lo estamos intentando, ¿no?, y cómo podría ser otra iglesia con otra estructura si verdaderamente fuéramos fieles al Concilio Vaticano II, ¿no? Es muy incómodo por el lugar, porque que se produzca en la experiencia de las mujeres es incómodo, ¿no?, porque a veces no se conoce el mundo de las mujeres, no se entiende su lenguaje, se tiene miedo a todo lo que puedan aportar porque me siento inseguro, ¿no? Muchas veces hay una inseguridad detrás, ¿no?, de adentrarse en algo desconocido, ¿no? Y porque además, como el texto de la Sirofenicia, son este tipo de propuestas, como hablará y contará después Mercedes, son interrogativas, ¿no? Son siempre lanzando preguntas
a lo que damos por obvio, ¿no? Entonces ahí la incomodidad es siempre grande, ¿no? Y hay una preocupación también, o sea, en los aportes, el feminismo siempre es un feminismo militante, muy activo, y el feminismo cristiano es también, ¿no? Toma este carácter del feminismo civil y lo aplica a la teología. Nunca va separada la reflexión sobre la experiencia de la acción, ¿no? Cómo esto se puede vivir en el hoy, aquí, con un estilo de vida concreto, ¿no? Bueno, esto supone, ¿no?, en el cambio de mirada, un cambio de conversión sororal. Esta imagen que veis aquí es una fotografía tomada en el 2018 en la manifestación de Madrid, el 8M, y que utilizan, vamos, es una foto mía, pero yo se la presté a ellas, un grupo que se llama Feministas y Cristianas, que es un grupo de jóvenes muy jovencísimas que están andando, ¿no?, en este momento hacia, bueno, pues descubriendo, ¿no?, lo que es el feminismo cristiano, porque para ellas es una referencia fundamental, ¿no? Hay que hacer una conversión también de cómo nos relacionamos y de cómo reconfiguramos, ¿no?, las alianzas entre mujeres, cómo nos situamos. Yo creo que esto ellas aprenden también de otra generación que ya lo han hecho y que pueden decir mucho de estas cosas, ¿no?, y de las que luego hablará Mercedes también, ¿no? Vale. Otro de los elementos que aporta, ¿no?, el feminismo al pensamiento cristiano es la contextualidad. El feminismo es un estilo de mirar el mundo que tiene en cuenta lo personal y lo colectivo a la vez, ¿no? Está muy atento a los signos, ¿no? En lenguaje nuestro cristiano diríamos a los signos de los tiempos, ¿verdad? Pues el feminismo también está muy atento a los signos que están sucediendo, ¿no? Y os hablaba, ¿no?, de la feminización de la pobreza, de la discriminación estructural y de la violencia estructural que existe en nuestro mundo, y estos son, ¿no?, igual que os decía, un signo de los tiempos es la migración, claramente. Otro de los signos de los tiempos es la presencia o la emergencia de las mujeres como protagonistas de la transformación del mundo, ¿no? Pero con todas estas dificultades que ellas tienen en el día a día, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta en nuestra vivencia de la fe es fundamental. Claro, esto, dando un pasito más, lo que nos lleva en esa praxis que os decía, que a veces resulta incómoda, es ponerla al servicio de la Iglesia, ¿no? Pues el movimiento María 2.0, que es de los primeros que empieza a movilizarse en Alemania hace 3 años, y aquí veis una foto reciente, esta es de hace un mes, en el 6M en Madrid, que se moviliza la revuelta de las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de sinodalidad, yo insisto siempre que si hablamos de sinodalidad tenemos que hablar de mujeres, ¿no? En la sinodalidad, cuando hablamos de sinodalidad, esto de caminar juntos, ser participativos, crear estructuras nuevas, todo eso. Si no está presente el tema de las mujeres, que es una realidad emergente hoy, un signo de los tiempos, no va a haber sinodalidad. Esto tiene que quedar muy claro, ¿no? No hay sinodalidad, porque estamos de nuevo eliminando una parte muy importante de la Iglesia, que podemos decir que es casi el 80%, por lo menos en la situación española, porque son las que se han mantenido fieles a esta estructura piramidal que nos presiona, ¿no? Entonces, si hablamos de sinodalidad, tenemos necesariamente, aunque sea incómodo, aunque nos descoloque de nuestro lugar, ¿no?, y de nuestras ideas principales, tenemos que hablar de mujeres y tenemos que hablar con las mujeres, ¿no? Me faltaría ahí esa segunda parte, hablar con las mujeres, qué quieren las mujeres, ¿no? Qué están dispuestas a ofrecer, creo que hay muchas cosas que se pueden ofrecer,
y cómo se pueden incorporar a las reformas que ya se están haciendo o que se pretenden hacer, no sé si llegaremos a mucho a término, pero que se pretenden hacer en la Iglesia, ¿no? Vale. Para hacer este caminar juntos, ¿no?, de la sinodalidad, necesariamente hay que aplicar una máxima ecológica, creo, que sería como el tercer gran tema emergente, ¿no? Y yo creo que nos sirve para el tema de las mujeres también, ¿no? Para sostener hay que decrecer. Para que haya equilibrio en la vida, el que tiene fuerza y crece mucho porque se aprovecha del espacio del otro, tiene que decrecer para que el otro pueda crecer, ¿no? Entonces, si en nuestra iglesia hay un espacio mayoritariamente ocupada por algunos, no todos, algunos varones, tiene que haber una compensación para que otros, o mujeres mayoritariamente, pero también otros varones, ¿no? Y el espacio, por ejemplo, todo el espacio laical, que sería otro tema a hablar, crezca, ¿no? Pero eso tiene que ser consciente, o sea, no vale decir vamos a caminar juntos, sino vamos a ver cómo lo hacemos para equilibrar verdaderamente y unos tendrán que ceder y otros tendrán que prepararse para avanzar, ¿no? Y evidentemente todo lo que tiene que ver con espacios segregados, etc. No sé cómo voy de tiempo, me decís. Yo creo que aquí es importante esta palabra de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres, igual que María, por eso la señalaba antes, son profecía. El feminismo ahora mismo es una profecía social y el feminismo cristiano dentro de la Iglesia está siendo una profecía eclesial. La profecía es fundamental para los cambios y las transformaciones. Lo sabemos, ¿no? A través de la historia de la salvación y a través de la historia también civil, ¿no? La resistencia de mujeres como la Revuelta, como María 2.0, como la Catholic Women Council, etcétera, 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 es un signo profético que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, que hay que darle un valor y una importancia fundamental, porque eso nos permite recordar que las cosas se hacen posibles si nos ponemos en camino, ¿no? Nos ponemos en camino y dejamos que otros y otras se pongan en camino. Ahí. Y os quería poner esta imagen, ¿no? Con estos tres elementos alrededor. Esta imagen me la mandó una amiga mía hace unos años que estuvo de campo de trabajo en Kenia y con estas tribus que llevan las mujeres, seguro que lo habéis visto, unos collares así que les aprietan el cuello. Y me la mandaba horrorizada, decía, fíjate que han puesto el collar de las mujeres alrededor del sagrario. Y ella lo vivía con horror porque decía, es como si las dijeran que hasta su Dios está, ¿no?, reprimido por esa estructura que las hace estar controladas por los varones de su tribu, ¿no? A mí me parecía interesante esta reflexión que ella hacía, ¿no?, desde allí, pero yo le di la vuelta, dije, pues me parece un signo profético también, es decir, es el collar que me oprime, el que me permite resistir y seguir gritando que hay otra posibilidad, ¿no?, que hay otra forma de ser iglesia, ¿no?, y que las que están verdaderamente cerca son las que están más oprimidas, ¿no?, que son las mujeres. Entonces, bueno, por poneros una metáfora visual, que ya sabéis que yo soy artista y me parece que ayuda bastante a comprender también los textos, ¿no? Bueno, aquí habría entonces muchas posibilidades que luego, si queréis, pueden salir en el diálogo. Habría retos que tienen que ver con el seguir transformando ese pensamiento cristiano. Desde qué perspectiva, con qué mirada, ¿no? Quiénes son los que hablan y quiénes son los que escuchan, ¿no? O las que hablan, los que escuchan. Aquí habría una serie de una praxis diferente, esos retos eclesiales que decíamos, ¿no?, más participativos, y una sinodalidad especialmente incisiva en las mujeres.
Y luego una serie de retos sociales que están vinculados a nuestra presencia en el ámbito civil, en la movilización civil, ¿no? Y en una implicación que hoy es fundamental si queremos construir un siglo, ya no os digo el siglo XXI, pero sí el siglo XXII, un siglo diferente, ¿no? Porque estamos repitiendo modelos y vamos hacia una crisis que lo que hace es generar esa brecha, como decía al principio, mucho mayor, ¿no? Bueno, lo dejo aquí para que pueda hablar Mercedes y os presento aquí a las generaciones nuevas de mi comunidad. Estos de aquí que veis jóvenes detrás son los nuevos jóvenes de nuestras comunidades y estos pequeñines también son hijos ya de gente joven de nuestras comunidades. Bueno, pues estos son el futuro, ¿no? Creo que para este futuro, ¿no? El feminismo es una herramienta más dentro del cristianismo para transformar también nuestra forma de vivir la fe. Y muy nada bien. más. Muy bien. Gracias. Silvia, creo que tu disertación ha sido estupenda porque has tocado un poco todo el campo y además brevemente y muy concisamente. Así que ahora le vamos a dar la palabra a Mercedes López Herrera, una mujer como andaluza de bandera. La conocemos también hace muchos años en los encuentros de mujeres. Ella es la presidenta y cofundadora de Mujeres y Teología de Sevilla y de una escuela de teología EFETA, que en estos momentos desgraciadamente no existe, en el que han estudiado teología muchas mujeres cuando no podían ir a otros sitios. Es representante de Mujeres y Teología en el Consejo Municipal de la Mujer de Sevilla, o sea que está comprometida en muchos sitios, y vocal por Sevilla en el Fórum Estatal de Política Feminista. En este momento ella tiene la titulación de teología, título superior de teología feminista, cursos de estudios teológicos de ciencias religiosas por la Universidad de Comillas, experto en género y salud pública, y forma parte de mi estamento porque es enfermera, o sea, es profesional sanitaria y dedicada sobre todo a salud pública, aunque en esto está ya jubilada. Así que yo creo que entre eso y sus publicaciones y todo lo que ha trabajado en feminismo, creo que merece la pena su vida, y en estos momentos pues forma parte de los representantes del movimiento de la revuelta de las mujeres hasta que la igualdad sea costumbre. Así que Mercedes, tienes la palabra. Activa el micrófono, Mercedes. Sí. Muy bien. Gracias, Pilar, por tus palabras y tu reconocimiento. Gracias, Silvia, porque nos has puesto en el marco y bueno, está bien. Deciros, bueno, voy a empezar con un poema que a la luz de un texto que me sugirió de Teilhard de Chardin en su libro en un libro que hay sobre escrito en tiempos de guerra, y ya hace tiempo, pero para situar. Cuando la vida recia, las mujeres somos como el brote verde que nace en el asfalto duro y seco. Nuestros brazos abrazan y devuelven la sonrisa, transformando en esperanza y vida la fortaleza de recuperarla. Desde la fe en el amor de una promesa divina, que adivinamos en la transparente acción de la realidad abrazada. Bueno, voy a intentar hacer un recorrido sintético para situaros y para no irme a la cabra y pasaros una información adecuada en tiempo y forma, ¿no? Cuando las compañeras que formamos una extensa red de mujeres en la Iglesia desde hace ya más de 40 años, fuimos invitadas a la revuelta, en los primeros momentos nos fuimos sumando Barcelona, Madrid, Zaragoza, Galicia, Sevilla,
fuimos comunicándonos juntas el desconcierto común ante una propuesta tan compleja, sin desconfianza, pero sí con mucho desconcierto. Desconocíamos con claridad de dónde partía la iniciativa, su recorrido para llegar a proponer algo que nos parecía difícil de realizar. Una revuelta con un caminar hacia un peregrinaje mundial y un sínodo de mujeres. Yo estuve en el 2003, hubo uno. Pero un sínodo mundial para después presentar las conclusiones finales en el sínodo de la sinodalidad, es decir, el sínodo de los obispos, del que personalmente yo no espero transformaciones importantes, ¿no? Hoy por hoy. Y por otra parte, dado que esta reflexión es muy coincidente, o era muy coincidente en muchas de nosotras, la preocupación era cómo y con quién llevar a cabo esto en España. Y me vinieron a la cabeza muchos sentipesares, no sentipensares que también, sino sentipesares. Por ejemplo, el recuerdo unos meses atrás, no hace muy poco, en los que tuve que ir a un dentista de urgencia y en esta consulta me contaban cómo las monjas de la congregación de clausura tenían prohibido hablar directamente con la dentista. Lo tenían que hacer a través de su superiora, algo ya impensable en el siglo XX. O los casos conocidos de monjas que tras tener que salir de la congregación por razones obvias, descubrieron que nunca habían cotizado a la Seguridad Social ni tenían ningún título que acreditara los muchos estudios realizados, encontrándose ya en edades avanzadas, en un absoluto desamparo, sin familia y despojadas de toda una vida entregada, y muchas de ellas con más de 40 años entregados en Latinoamérica. El largo itinerario de sufrimientos vividos en la ausencia de posibilidades reales de estudios académicos en teología para las mujeres. El sometimiento, la explotación y el abuso al servicio de curas y obispos, sin entrar en los abusos sexuales. Sobra decir más. Con este sentir pensar, nos pusimos en marcha. Algunas consultas y preguntas sobre quiénes eran María 2.0, como ha citado Silvia, o Católicas Women Council, o Voces of Faith, todo eso era nuevo. Entonces descubrimos y vimos y comprobamos que el Consejo de Mujeres Católicas se había iniciado en el 2019 en Stuttgart, y con asociaciones, iniciativas, órdenes religiosas, en las que se encontraban entre ellas María 2.0, Voces of Faith y otros grupos de mujeres para trabajar en red y tener una posición unida de las mujeres en la Iglesia por primera vez. Consolidándose a los 3 meses, en enero del 2020, como paraguas global, abriéndose así a la participación de cualquier grupo que compartiera los objetivos de esta coalición. Nos costó confiar en las posibilidades que podíamos tener de cada lugar del desarrollo y la coordinación. Pero pudo más. La confianza en nuestra red de eclesía, de las mujeres, de tantos años como llevamos compartiendo proyectos, de tanto trabajo realizado juntas, luchando contra viento y marea, Pilar, nuestras experiencias anteriores fueron la base en la que nos apoyamos para sostenernos en esta nueva aventura. Si algo teníamos claro es la ausencia de garantía alguna que no fuera la fe en y entre nosotras, puesto que para nosotras lo importante es el camino. Y una vez más nos pusimos en marcha. Hay bastante información de nuestra historia conjunta ya en tan escaso tiempo. Por ejemplo, en las redes ya están los 2 webinars que realizamos las coordinadoras de la revuelta, invitadas desde México y desde Colombia. Uno por Carmina Velasco, Carmiña Navia y por nuestras compañeras de Tras las Huellas de Sofía, en México. Bueno, pues así comienza nuestra peregrinación.
Y en enero del 2020, en Sevilla, se inicia un grupo de 40 mujeres, la andadura. Y el 11 de febrero ya tuvimos la primera reunión. Parto de aquí porque parto de la experiencia revisando toda la historia de cómo se ha ido construyendo. El 1 de marzo de 2020 nos concentrábamos en las catedrales españolas bajo el lema hasta que la igualdad sea costumbre, como ha dicho antes Pilar. En Sevilla tuvimos la experiencia de más de 200 mujeres y algunos hombres. Y por supuesto, siempre alentadas, respaldadas y muy apoyadas con nuestras compañeras de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza y todas las que nombraban. Hoy ya en la coordinación andaluza se han incorporado Almería, Córdoba, Granada, Badajoz, porque igualmente se siguen sumando grupos continuamente, igual en todo el territorio español. No tendríamos un parte hoy que fuera igual al de dentro de una semana. En noviembre del 2021, el día 18 de noviembre, la revuelta fue reconocida con el Premio al Andar como un movimiento que ha venido para quedarse, valorando sus reivindicaciones feministas y su labor en la búsqueda de una iglesia menos jerarquizada y más pueblo de Dios. Y el 27 de noviembre del 21 nos juntamos casi 50 mujeres representantes de los diferentes grupos y territorios que se habían ido sumando. El COVID nos impidió que pudiéramos asistir más, pero 50 representantes en un corto espacio de tiempo ya era un número más que considerable. Tras un intenso día de trabajo compartido, nosotras celebramos y nos colocamos en círculos concéntricos en una danza hebrea que nos conectó con la tierra y nuestra genealogía, como antes ha citado nuestra amiga Silvia, cantando en los diferentes idiomas que somos piedras vivas para edificar una nueva iglesia. Y este 6 de marzo del 2022 salimos de nuevo a concentrarnos en las catedrales de nuestro país con el lema "En la iglesia con voz y con voto". El éxito ha sido constatado entre nosotras, claro. A partir de ahí hemos realizado un despliegue importante a nivel internacional en el que estamos trabajando. En primer lugar, se realizó una encuesta en línea en 6 idiomas para reunir las reacciones de las mujeres alrededor del mundo en colaboración con la Universidad de Newcastle en Australia, con el Consejo Católico de Mujeres y con Mujeres Católicas Habla. Estamos realizando un peregrinaje global con un grupo ejecutivo de Estados Unidos, África, Italia, Australia, Germania, Alemania, India, Suiza, México, Chile, Canadá y la India. Y nos preguntamos a nivel mundial, ¿qué esperan las mujeres de su iglesia? ¿Qué necesita cambiar esta iglesia? ¿Con qué problemas tenemos que lidiar? Este peregrinaje nos está dando el rodaje necesario y posible a través de 5 ejes temáticos en los que estamos trabajando hasta desembocar en esa realización del Sínodo de Mujeres que se celebrará la primera quincena de octubre de este año 2022. Los ejes son la situación de las mujeres en la iglesia, que ya se ha realizado, ya lo hemos trabajado, ha habido ya un primer encuentro internacional y está también en las redes, que ha sido muy hermoso y fructífero. En este primer eje confirmábamos que la realidad compartida internacionalmente no tenía diferencias esenciales, como se puede observar a la luz de las conclusiones que obtuvimos, reflexionadas y cuantificadas. El segundo eje, que también ya lo hemos realizado y este fin de semana tenemos el segundo encuentro internacional que recoge las conclusiones de todos los trabajos mundiales que se han hecho con respecto al mismo, es poder, participación y representación. La situación
es tan brutalmente obsoleta en parroquia, en liturgia, seminario, y no digamos de falta de formación teológica en curas y en el laicado, que es más que triste contemplar el espectáculo en los escenarios celebrativos, organizaciones y actividades eclesiales clericales. La experiencia de dolor, de marginación, humillación y la imposibilidad de realizar el ejercicio de corresponsabilidad de las mujeres en los diferentes ámbitos eclesiales ha sido una reflexión profunda y sentida por cuanto supone de falta de desarrollo, de involución y de ignorancia eclesial. Los resultados mundiales los veremos este fin de semana próximo. Y así vamos a seguir. El tercer eje es estructura y rendición de cuentas. El cuarto es vida sacramental. El quinto es resistencia y esperanza. Me salto lo introducido en los mismos. Pero lo que sí nos ha conmovido, o sea, no es que nos haya sorprendido las similitudes con las que nos vamos encontrando a nivel mundial respecto a la teología, el lenguaje y su representación, con las diferencias geopolíticas que puede haber y grupales, ¿no? Pero sí nos ha conmovido muchas de las experiencias narradas de abusos y explotación que seguimos arrastrando en los rincones por doquier y que afortunadamente hoy salen a la luz unidas de manera organizada y en formato denunciante gracias al soporte sororal, experiencial y profesional de este peregrinaje mundial. Entre muchas otras cosas importantes, se está disolviendo la disociación en la que se vive respecto a la falsa realidad de fidelidad al seguimiento del modelo de comunidad de iguales de Jesús de Nazaret, haciendo visibles los obstáculos teológicos y culturales que tienen que ver con un antievangelio y con un cliarcado. Gracias a la teología feminista, como muy bien nos ha situado Silvia, somos muy conscientes de cómo la imagen de Dios, que ha sido creada a semejanza desde la antropología solo masculina, es perjudicial y castradora tanto para la espiritualidad como para las relaciones entre las y los cristianas y cristianos. Trabajamos por un lenguaje teológico que no apoye ni utilice la exclusión de grupos escogidos de personas del ministerio en la Iglesia. Conscientes de esta realidad caduca, patriarcal y dualista, algunas ya estamos en los nuevos paradigmas posteístas en los que, habiendo superado el dualismo y el teísmo, caminamos en una espiritualidad acogedora de un Dios evolutivo y evolucionador, desde la referencia de Jesús de Nazaret. Esto hace posible que caminemos sororalmente con la paciencia histórica de nuestra genealogía que hemos ejercitado, con la certeza de que lo importante son los procesos y que no hay vuelta atrás. La dimensión política de la espiritualidad la concretamos después en nuestro actuar en esa amplia diversidad de red y de procesos, intentando hacer presentes los valores éticos que se desprenden del Evangelio allá donde estemos. El mío es un lenguaje de militancia por el lugar y el contexto en el que he crecido. La condición de clase social obrera, la lucha contra la dictadura franquista y mi compromiso con el movimiento obrero han marcado mi existencia. He convivido y he compartido codo a codo con todo ello y con la férrea organización igualmente patriarcal de los partidos políticos de izquierda. He visto a muchas compañeras padecerlo. Me asombra la escasa empatía o el desprecio, en algunos casos, en la convivencia de proyectos compartidos con gente cristiana, al tiempo que me entristece el conductismo operativo que marcan las organizaciones y partidos políticos en función de ganancia en votos, lo que le lleva a no entender el valor de los procesos de creación de grupos de militancia para su formación y participación crítica real.
La revuelta pues constituye para nosotras un horizonte de esperanza ante tanto cansancio y hartura de vivir en una pasión permanente, pero a pesar de ello nos reconocemos en la alegría y en la esperanza. Gaudium est spes. Hasta aquí, amigas, amigos, por no aburriros, y ahora ya si queréis, yo tenía un power, pero no quería enredar demasiado y prefiero que podamos compartir, si os parece bien. Muy bien. Espera. Bueno, pues muchas gracias, Mercedes. No sale. Sí. A ver, muchas gracias, Mercedes, por tu experiencia y por tu vivencia de todo lo de la revuelta, que realmente está siendo cada vez mayor, ¿eh? Eso doy fe de ello, ¿eh? Aquí en La Rioja nos ha pasado igual. Comenzamos poquitas y ya la última revuelta que hicimos el 6 de marzo delante de la Catedral de la Redonda, pues realmente fue pues con mucha más gente, ¿eh? y también nos dejó muy satisfechas y pensando que era el camino por el que tenemos que seguir los que estamos desde hace mucho tiempo luchando por esto. Si me lo los permites, grupos. Pilar, ya suelta del relato para no hacer una cosa pesada, porque cuando empezamos, la verdad es que era una sensación de frío, de bola de nieve, es decir, en qué nos metemos, en qué nos embarcamos, esto es. Y la verdad es que un poco así, pero realmente está siendo una experiencia. Sabes, Pilar, que siempre hemos dicho nosotras en nuestros encuentros, que la ROA siempre está presente. Pues es verdad, pero en este caso sobrecoge la experiencia mundial, ¿no? Sobrecoge la belleza, la hermosura de poder compartir desde el dolor, desde las situaciones muy difíciles y muy duras, esa sensación de verdad, de evangelio, porque es de evangelio, es decir, de confiar cómo está Dios presente en la historia, cómo su espíritu, a pesar de todo, irrumpe. Y de ahí y entonces es una experiencia impresionante de trabajo sororal. Estamos todas implicadas, cada una desde los diferentes países a un ritmo vertiginoso en un corto espacio de tiempo, pero a mí lo que me asombra además es con qué ilusión, con qué alegría, con qué esperanza, sin expectativas, porque no las tenemos. No las tenemos. Lo que nos importa es lo que estamos viviendo, ¿no? Y lo que estamos viviendo, eso sí que realmente abre un horizonte nuevo. Y ese lo veremos después del sínodo. Y perdón, te he cortado. Bueno, pues ahora abrimos un espacio de diálogo, tanto para Silvia como para Mercedes, de lo que queráis comentar o nos haya quedado claro, queráis aportar, etcétera, etcétera. Así que sí, espero vuestra intervención. Quien quiera hablar, que abra el micrófono, ¿eh? O que ponga la manita. Buenas tardes. Dolores, a ver. Hola, buenas tardes. Primero, gracias a Mercedes y a... ¿Quién? Silvia. A Silvia, perdón. Me han encantado y lo que ha dicho al final Mercedes me ha impresionado del ánimo y de la alegría de esta
esta lucha, por llamar, no me gusta la palabra lucha, de este movimiento. Pero yo, que me he añadido en los últimos tiempos, lo que me parece que lo más importante, como ha dicho, es el camino, pero no nos puede llevar, si no conseguimos nada, un poco a que se vaya desintegrando este ánimo. No habría que dar pasos más contundentes. No sé cuáles porque estoy aquí, pero ya llevamos mucho tiempo en la espera. Si quieres contestar tú, Mercedes, pero... Luego las dos, da igual. Hombre, yo creo que o sea, que haya... o sea, lo bueno de este momento es que hay una difusión mediática de lo que está sucediendo muy potente, es decir, que está saliendo en prensa, que está saliendo a nivel internacional, que hay una coordinación a nivel internacional, ¿no? Todo este subidón que decía Mercedes, ¿no? Que se está viviendo tan rápido, lo que está generando es que se conozca mucho más y que se constate que las mujeres no se callan, o sea, no esperan a que les digan que tienen que hablar para poder hablar, ¿no? Y esto es muy importante. O sea, puede ser que en 2 años esto haya desaparecido, puede suceder, ¿no? Pero ahora mismo hay una inercia que va acompañando otros procesos, en concreto de la Iglesia, que están en cambio, que podría, lo que están sosteniendo este grupo de mujeres a nivel internacional, está siendo, puede ser determinante, aunque parezca que es pequeño, es una pequeña masa crítica que lo que hace es presionar para que se pueda hablar de este tema y se introduzca en las pequeñas reformas que se puedan hacer, ¿no? Pueden ser pequeñas, pero pueden abrir como hacía el concilio, ¿no? Pequeñas puertas que luego de repente se convierten en grandes ventanas, ¿no? O sea, yo no subestimaría el poder de la pequeña abertura que puede, ¿no? Hacer en un cambio de frase o en un pequeño motu propio, o, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí el hecho de una profecía propositiva, es decir, en vez de estarse quejando, vamos a proponer cosas. Yo creo que esto es lo más importante, vamos a proponer. Tenemos muchas ideas, las vamos a compartir, queremos compartirlas. Eso para mí es lo fundamental, ¿no? Y yo creo que eso va a generar una menor resistencia al diálogo, ¿no? Me parece. Sí, yo también lo pienso, Silvia, porque además en doble partida, es decir, vamos viendo cómo se repite, es decir, que cuando decimos que lo importante son los procesos, es que el diálogo que estamos teniendo desde distintas culturas, desde distintos lugares, es precioso, pero incluso en los propios grupos es profundamente revolucionario. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo lo que antes explicaba Silvia en la línea de decir, la interacción que se produce, no hay mucha diferencia entre nuestra iglesia y el ámbito político, en el sentido de invasión patriarcal y de abuso de poder, ¿no? En muchos momentos, y sobre todo a ver si consigo decir lo que quiero decir, en esa andadura, porque lo propositivo es importante, pero no es menos importante los procesos, y entonces hay muchísimas mujeres que de alguna manera están abriendo la boca ahora por primera vez, y formular un pensamiento hasta que sale por la boca construido y elaborado de lo que se quiere decir es muy complicado. En términos de espiritualidad y en el ámbito religioso, muchísimo más. Y si están en las parroquias o en la diócesis, es muy complejo.
Entonces, ahora mismo es un despertar, es como una primavera realmente, o por lo menos yo lo estoy viviendo así. No me importa el número, me importa la calidad. Y eso no quiere decir que, bueno, que no vayamos. Seguro que hay un avance. Puede haber retrocesos, como dice nuestra teóloga Teorensa, dice, esa danza de damos un paso para adelante y otro para atrás, pues es posible. Pero no cabe duda que no volveremos nunca a estar en el mismo lugar. Nunca. Esto no es posible. Por lo tanto, es un movimiento importante que tiene una espiritualidad y un compromiso que toca no solamente lo eclesial, sino que va a tocar lo social y que va a manifestarse también políticamente. ¿En qué nivel? Pues yo quisiera que fuera muchísimo más amplio, ¿no? Pero me importa mucho más ahora mismo el crecimiento y la profundidad y la valoración que se está haciendo tan seria, muchísimo más que, bueno, que lo que, bueno, ya hablaremos después de octubre, cuando tengamos todas las conclusiones sacadas sobre la mesa y las podamos poner en la mesa del sínodo de los obispos, que por otro lado pues también podemos llevarnos sorpresas, porque Francisco no deja de sorprender, muy a pesar de las condiciones tan brutales de las que está rodeado. Que lo del collar, por cierto, la foto del collar keniata es preciosa, Silvia, muy bonita. Y yo sí. sugiere mucho, sí, perdón. Pues Pilar, si me permites, tomo la palabra. No. Primero agradecer a Silvia y a Mercedes sus excelentes exposiciones, que he disfrutado muchísimo. Me habéis hablado de dos conceptos que yo creo que son muy importantes: sinodalidad. Tengo una experiencia sinodal en el municipio donde vivo, en Cornellà de Llobregat, en Barcelona. He participado en los grupos de trabajo sinodales de las parroquias de mi municipio. Se hicieron 6 grupos y luego había una secretaria de cada grupo. Resumo, la cuestión que acabamos siendo 6 mujeres con un cura para exponer nuestras exposiciones, lo que pensábamos y lo que creíamos y lo que pensábamos que se tenía que elevar al Sínodo de los Obispos. Y fue una grata sorpresa que éramos 6 mujeres que no nos conocíamos, porque mi municipio es bastante grande, pero las 6 teníamos clarísimo por qué habíamos decidido estar allí y cuáles eran nuestras reivindicaciones. Y eso fue, bueno, pues fue una gozada, porque no nos podíamos haber encontrado con otra cosa y no. O sea, que ya era una lucha de 6 mujeres de mi población que queríamos estar ahí para que nadie ocupara nuestro espacio y la que se oyera fuera nuestra voz y no la de nadie más. Por eso pienso que el momento del Sínodo de los Obispos es un momento muy importante y tenemos que estar ahí picando piedra fuertemente para que se nos oiga. Y luego habéis dicho, Silvia ha dicho otra palabra que me encanta, que es sororidad. Y yo creo que las personas cristianas que tenemos que ser sororas sí o sí, porque va en nuestra propia condición de cristianas y no podría ser de otra forma. Gracias. Gracias. A ti. A ver, ¿alguna pregunta más? Yo quisiera preguntaros, porque es mi duda, de que muchas de nosotros estamos metidos en luchas de acompañamiento, por decirlo así, y hacemos lo que podemos por la gente que no tiene voz, por los inmigrantes, por la pobreza, por cuestiones sociales, que las cuales estamos luchando en diferentes campos. Entonces, yo me hago siempre esta pregunta. ¿Por qué nunca vemos el sometimiento nuestro como mujeres en la Iglesia y en la sociedad? Lo que pasa es que en la sociedad me parece a mí que se lucha más, está más mentalizada la sociedad, pero en la Iglesia calladitas, calladitas, yo digo, pero
lo poco, o sea, lo que está costando, y aunque estamos todas contentísimas por ver que se multiplican los grupos y tal, pero aquí en La Rioja, que llevamos tantos años con el grupo de Mujeres y Teología y demás, y que pertenecemos a comunidades cristianas de base, qué poco despertar de las mujeres, qué poco despertar. Entonces, no sé si vosotras tenéis igual experiencia o que no hay forma de ver nuestro propio sometimiento. Bueno, yo creo que ahí, o sea, hay un doble problema en el espacio eclesial, ¿no? O sea, en la sociedad civil hay un cierto consenso a través de los derechos civiles de una cierta igualdad, ¿no? Aunque luego ya sabéis que depende de qué buen abogado uno tenga, esos derechos son de una manera o de otra, ¿no? Hay un consenso de que tenemos los mismos derechos, que hombres y mujeres, o sea, que yo puedo acudir, ¿no?, a la Constitución y a las leyes para hacer valer mis derechos como ciudadana, ¿no? El problema del espacio eclesial es que mantenemos, es decir, en esto no intervino o sea, quedó muy esbozado en el concilio, ¿no? En la estructura, hablamos de una estructura de pueblo de Dios en camino, pero no concretamos cuál era esa forma de caminar, ¿no? Y se mantuvo, como no se intervino en ello, se mantuvo la estructura jerárquica, ¿no? En esa estructura jerárquica no hay mujeres, o sea, aquí no ha habido un proceso de horizontalidad entre hombres y mujeres. Lo estamos haciendo ahora, o sea, vamos con un siglo de retraso, ¿no?, en la estructura eclesial católica. Entonces, se juntan las dos cosas, o sea, en este momento hay que hacer un trabajo doble, por eso yo insistía en lo de la sinodalidad, porque hay que hacer un trabajo doble en la sinodalidad, no solo transformar la estructura, sino además incorporar a las mujeres. Es un trabajo doble que la sociedad está haciendo por partes, ¿no? Entonces, ahí el hilado tiene que ser muy fino y muy bien pensado, porque, como decía antes, no sirve, ¿no? Si yo hago una estructura nueva donde no están las mujeres, no me sirve de nada. No me sirve de nada. O sea, de nuevo he prescindido de una parte de la comunidad, ¿no? Entonces, aquí se nos va mucho en esos hilados finos de participación a nivel local, de tal manera que lo local pueda llegar a lo general, ¿no? A la Iglesia Universal y al sínodo en concreto, ¿no? Toda la participación que se puede hacer por otros, o sea, lo interesante de esta consulta que se ha hecho del sínodo esta vez es que yo puedo mandar mis propias propuestas por otra vía que no es por la vía, por ejemplo, parroquial o diocesana, sino que hay un buzón directo que va directamente al Vaticano, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, porque cuanta más información vaya por otras vías, menos filtros vamos a encontrar porque sabéis que en determinadas diócesis los filtros son muy grandes, ¿no? O sea, esta es una realidad también de pluralidad dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, que haya distintas vías y que se puedan hacer propuestas, eso aumenta la posibilidad de que lleguen otro tipo de propuestas, en este caso las feministas, directamente a los equipos que están trabajando en el sínodo, ¿no? Cuanto más lleguen, pues yo creo que esto funciona como siempre, como en la administración y como todo, cuando tienes una torre de papeles así sobre una misma cosa, pues a lo mejor como que te pones con ello, ¿no? Y entonces, porque es un clamor mayor. Entonces, ese tipo de mecanismos que son quizá un poco burocráticos, pero es que claro, somos muchos millones de cristianos todavía, ¿no? Todavía. Entonces, hay que aprovecharlos, ¿no? Aprovechar estas pequeñas estructuras que tenemos para seguir influyendo
de esa manera, ¿no? Entonces, en la sinodalidad yo creo que vamos a debatir un modelo nuevo clarísimamente, ¿no? Ahí nuestra intervención es fundamental. A ver, Luz. Buenas tardes. Estoy enganchada a este momento porque me ha parecido muy interesante las exposiciones de las dos. Desde hace años sé de muchas de las personas que están aquí o que están, yo no puedo incluirme, que están trabajando en Mujeres y Teología. Pero ya veis, a mí eso me había llegado más por una acción de reflexión, de profundización, que de dar pasos de acción posteriores, que es lo que estoy viendo que sucede ahora. Por distintos motivos yo no me incluí. Empecé a incluirme mucho más en la presencia de la mujer en la política y en otros asuntos. Veréis, me parece que es un tema apasionante lo que estamos haciendo, o sea, lo que yo estoy escuchando ahora, pero me parece, voy a intentar ser breve, pero me parece muy complejo. Me explico. Nos quedamos muy defraudados los que estábamos en movimientos especializados de juventud cuando se lo cargaron los obispos. Y a raíz de ahí empezaron a surgir las comunidades cristianas, por lo menos algunas de ellas, y de hecho en nuestra diócesis. Entonces lo que hicimos fue ir buscando un camino separado de la iglesia que en ese momento estaba funcionando en parroquias para ir profundizando en una espiritualidad que sentíamos de una manera de encuentro con Jesús, pero de compromiso en la sociedad. Han ido pasando los años, nos hemos hecho mayores y la verdad es que no hemos sentido que se estén renovando y que vengan y acudan. Hay alguna persona aquí mucho más joven que yo que ha pertenecido más tarde a las comunidades, pero en realidad nos estamos quedando con muy pocos. La edad, la muerte y algo. A ver, la fuerza que tiene la Iglesia institución, que incluso no le deja hacer al Papa lo que él desea y busca caminos y va y viene. Yo no pierdo la esperanza porque creo en el Espíritu. Y si esto va a cambiar, o sea, y si el Espíritu se quiere mostrar de otra manera y queremos mostrar el rostro de Jesús, vamos a encontrar caminos. Eso es seguro. Lo que pasa es que estamos ahora, a mí me parece, en muchísimos aspectos, en un embrión que se está abriendo, que brota, pero aún es pequeño. Es mi parecer. Quizá yo, por mi circunstancia de edad, de otras cosas, me siento con menos fuerza de trabajar en este momento, en esta línea, que lo que en otros momentos me he movido. Es bueno que esto exista, es extraordinario. Me parece que no debemos perder la esperanza, sino estar ahí, porque algo va a brotar. Tiene que brotar, porque no estamos mostrando el rostro de Jesús adecuadamente. Eso es lo que yo vivo y la esperanza que tengo cada mañana cuando oro, diciéndole al Espíritu que venga y nos ayude y abra nuestros corazones y nuestra fuerza. O sea que adelante, seguid luchando y los demás apoyando todo lo que podamos. Pero sí que es verdad que muchas personas hemos buscado caminos fuera del camino ortodoxo de la Iglesia para ir dando respuesta a nuestra espiritualidad. No sé cómo lo encontraremos, pero lo encontraremos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luz. Me ha encantado escucharte porque además
no sé qué edad tiene, yo tengo 68 años y he sufrido el no poder comprarme una moto, que mis primeros sueldos se lo tuvieran que ingresar a mi padre. Todo eso que sabemos que las mujeres por donde hemos pasado, ¿no? De no poder abrir una cuenta, alquilar un piso, etcétera, etcétera. Y muchas peripecias más que me ha tocado vivir. Pero me hace ilusión oírte porque me transmites esa sensación de estamos en un momento de un proceso muy apasionante, evolutivo y crítico, social, espiritual y a todos los niveles. Y por supuesto, si miramos la Internacional del Odio, como sabemos ya, es decir, razones para sobrecoger, pero que siempre las ha habido. Lo que pasa es que hoy tenemos los medios pero evidentemente es un momento apasionante. Y yo intentaba decir en mi intervención lo que con la revuelta y el sínodo de las mujeres, de alguna manera es constatar eso que tú has, esa experiencia, ¿no? Cuando yo he visto en las comunidades de base el comportamiento de las mujeres, es decir, para que haya corresponsabilidad tiene que haber las dos partes, ¿no? Entonces, normalmente, tanto en la iglesia, en las diócesis, en las parroquias, como en los partidos, como en los grupos, como en los movimientos, el papel secundario de la mujer tiene mucho que ver con la cultura patriarcal y con el posicionamiento de subordinación. Y eso está ahí. Entonces, lo que pasa es que luego, según donde estemos, habrá que utilizar los instrumentos adecuados. Eso fue lo que a mí me llevó a estudiar teología y eso fue lo que me llevó a ser la cofundadora de EFETA, el motor de la formación, ¿no? Porque hoy, por supuesto, es un orgullo que tengamos aquí a Silvia y que con ella tengamos cuanto más mujeres con formación teológica especializada, porque si yo he colgado en el artículo último que ha sacado ahora no me sale el nombre, con motivo de la Semana Santa, ¿no? Que yo estoy en Sevilla, o sea que la Semana Santa de Sevilla, como en otros lugares, pero se vive con mucha fuerza, ¿no? Entonces, esa pasión que se arrastra, es decir, yo cuando he combatido, he sufrido despidos terribles y situaciones, y he combatido al lado de mis compañeras en los partidos políticos, nunca me he afiliado a ningún partido porque siempre he creído que estratégicamente era más útil fuera de los partidos que dentro, en determinados momentos. Pero cuando yo he visto el comportamiento en partidos, en movimientos, igual, es la misma historia, con lo cual es un proceso evolutivo en estos momentos en el que yo creo que a todos los niveles, igual que estamos ahora mismo pensando en la participación mundial, creo que se está produciendo esto que decimos de que estamos en una nueva era, que es un tiempo axial, se están produciendo cambios a una rapidez vertiginosa. Y es muy importante que las referencias estén claras. Sobre todo yo, este es el debate en el que a nivel social yo soy cristiana y soy una especie de pirata rara en todos los sitios, ¿no? Entonces es muy importante mantener el tipo porque efectivamente la referencia de Jesús de Nazaret será siempre y habrá sido y podemos ampliar. Pero hoy más que nunca necesitamos tener muy clara la espiritualidad con un referente de compromiso. El compromiso ha estado siempre presente en la militancia obrera, en los grupos, en las mujeres, en los grupos de mujeres y teología también. Si no hubiera habido compromiso de los grupos de mujeres y teología en España, yo no sé hasta qué punto hubiéramos podido en tan corto espacio de tiempo generar el movimiento que estamos generando. No sé si... Perdón. Como veis, yo por eso leo, porque es que me enrollo.
Me voy a... No sé si antes de que hable Ivette, decirle, o sea, dos cositas a Luz, que me parece muy interesante la reflexión y que no es la primera vez que me la encuentro, porque ahora todo el mundo me pide que vaya a hablar de sinodalidad. De hecho, iré a Sevilla el día 23, o sea que... hace poco me pidieron las comunidades de En Común, que sabéis que son comunidades de base en la diócesis de Madrid, que hablara sobre este tema, ¿no? Y una de las cosas que les decía es, sí, porque estaban como un poco en esta línea que decías, Luz, ¿no? O sea, un poco, ellos como un poco bajos de ánimo, de decir, bueno, otra vez lo mismo, el sínodo otra vez, y otra vez va a suceder que no va a suceder nada, ¿no? Entonces, nosotros llevamos aquí 40 años en comunidades y no sé qué, y resulta que estamos en el mismo punto de partida para qué vamos a participar, ¿no? Y mi marido y yo, que vino a acompañarme, les decíamos, es que vosotros sois sois el ejemplo, o sea, el prototipo de lo que estamos buscando, o de lo que están buscando ahora, que no se les ocurrió en su momento, sino que se les ocurrió a algunos, ¿no? Entonces, es que esto hay que escribirlo. O sea, tenéis que hacer memoria de vuestra. Exacto. Yo, a todas las comunidades de base que decís, no, que somos mayores, que no sé qué, es que tenéis que escribir vuestra historia. Necesitamos compartir esa historia. Necesitáis compartirla, necesitamos los que nos conocen y los que os hemos conocido, y gracias a ello estamos aquí, porque os hemos conocido, necesitamos que la compartáis con otros, ¿no? Con los movimientos, por ejemplo, de congregaciones religiosas que se están renovando, con determinados espacios parroquiales en algunas diócesis que se están reactivando. En esas embriones que decías, Luz, ahí se necesita compartir. O sea, de verdad yo os animo a que escribáis vuestra historia y que la compartáis. Y eso se envíe también, se envíe al sínodo, porque esa es la demostración de que el sínodo es posible. Eso más lo que supone y lo que habéis vivido también desde una perspectiva feminista dentro de vuestras comunidades. Cómo habéis crecido también en eso y cómo se ha reflexionado también en algunas comunidades de este tipo sobre la presencia de hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que aunque las sensaciones de, bueno, pues estamos mayores, no tenemos fuerza, la aportación no se trata de que estéis ahí con, ¿no?, en reivindicaciones que a lo mejor las jóvenes pueden estar más activas, o las comunidades que tienen esa edad de las que os he enseñado antes, que están en un momento muy apasionante, pero sí en la memoria. Y eso a mí me parece estas alianzas intergeneracionales que necesitamos en el hoy, ¿no? Silvia, si me lo permite, Sí. y Luz, hay una cosa que es muy importante, que es que como hemos reflexionado tanto y estamos reflexionando tanto, es decir, la autoridad, los aportes en la experiencia histórica de las mujeres, el reconocimiento de la autoridad en el ejercicio de su compromiso allá donde estáis y habéis estado y seguís estando, es muy importante visualizarlo, porque es que no le hemos puesto nombre a muchas de nuestras cosas en la historia. Y ahora que se le va poniendo, porque hay gente especializada que lo puede hacer en tiempo y forma, es muy importante lo que está diciendo Silvia, porque detectar el poder, ¿de qué poder hablamos? ¿De qué influencia hablamos? ¿De qué valores hablamos? ¿De qué actitudes éticas hablamos? Y de eso hay muchísimo en el silencio de las mujeres. Bueno, Ivette. Ivette, venga. Sí, de verdad que me ha fascinado toda la exposición, y no digo la reflexión es después de las exposiciones. Solo que quería como algo, Silvia dice que la están convocando, pero casi hasta nosotras la estamos convocando de República Dominicana, porque ella tocó un tema que de verdad no lo había visto desde esa óptica, y habíamos estado hablando mucho de sinodalidad, pero como un elemento general, como algo que se va a dar, que tenemos que tener presente, pero
jamás la ha tocado por el país. El elemento de la sinodalidad como elemento fundamental, sin ella no hay, si las mujeres no están presentes en ese espacio, en esa reflexión, en ese diálogo, en ese intercambio, como acaba de decir Mercedes ahora mismo, realmente no hay sinodalidad. Entonces estamos promoviendo una sinodalidad desde simplemente el diálogo, como de un diálogo como si fuera que fuera a abrazarnos, yo diría, así la sinodalidad, algo muy lindo, muy hermoso en la iglesia, pero no desde la perspectiva del género, desde la perspectiva de la mujer, como elemento de la sinodalidad. Y creo que para mí ha sido importantísimo hoy para poder plantearnos desde esa reflexión otras líneas de reflexión sobre la sinodalidad. Y Silvia, casi te estamos contratando en República Dominicana, no solo encantada de ir, encantada. Pero yo solo ya presencial, porque estoy harta del online, ¿eh? La próxima vez Pilar tiene que ser presencial. Ahí es que nos bromamos, ahí sí nos bromamos mucho. ¿Puedo contar una anécdota? Porque tiene mucho que ver con lo que está diciendo Ivette. Cuando empezó y se convocó el sínodo de la sinodalidad, me pidieron de Vida Nueva un artículo de nuevo que hablara de las mujeres, como si las mujeres solo pudiéramos hablar de nosotras mismas, ¿no? Este es el tema de eso. Entonces yo, que soy así, le dije, vale, yo te escribo el artículo. Y entonces el artículo se titula ¿Qué mujeres? ¿No? O sea, ¿qué mujeres para qué sínodo? Porque si queremos mujeres que sigan callando y que sigan diciendo amén a la estructura que otros dicen, pues a mí eso no me vale, ¿no? Entonces, cuando decimos las mujeres en el sínodo, ¿qué mujeres? ¿Las que colaboran con lo que ya hay o queremos mujeres que proponen y que se las deja hablar, ¿no? Entonces, el artículo anda por ahí colgado en internet, por si a alguno le interesa, os puedo pasar el enlace, a lo mejor os lo puedo buscar ahora, y es muy cortito, pero me pareció que era importante decir, no vale cualquier tipo de mujer, no valen las mujeres que están calladas, necesitamos mujeres que hablen verdaderamente de, ¿no? Y eso es un poco lo que están haciendo todos estos movimientos de revueltas, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece fundamental esta cuestión. Muy bien. Un momento, por favor. Pues has hecho una pregunta y has dicho que no sabes qué edad tengo. Tengo 80 años. ¡Ole, ole! ¡Ole y ole! Bien. Esos son los que necesitamos. Esos son los que necesitamos, porque necesitamos constatar dónde está la tradición histórica. Somos una genealogía. Y por lo tanto, en nuestra comunidad, que hemos sido siempre más mujeres que hombres, teníamos muy claro que uno de los asuntos que teníamos que hacer era el compromiso, como decíamos hace unos años, en lo temporal. Y hemos sido todas, hemos tenido cargos políticos, hemos trabajado en los, antes, en las asociaciones, bueno, etcétera. No quiero coger más tiempo. Lo que pasa es que, y en este momento hemos decidido contestar a las preguntas del Sínodo de los Obispos, porque primero nos parecen que están planteadas horrorosamente las preguntas. Están, bueno, porque son muy directivas, nos quieren llevar hacia un determinado camino. Y nosotros hemos decidido que lo vamos a hacer a nuestro aire. Vamos a responder porque de alguna manera nos hemos querido poner también al lado del Papa Francisco y luego ya iremos por donde sea, pero si ha abierto un camino no podíamos dejarlo solos y como nosotros no estamos en parroquias no íbamos a hacer y hemos dicho que no a lo que hay que, hemos entendido que había que decir que no y hemos hablado de caminos nuevos, llegará, no llegará, pero desde luego estamos decididas a no callar nunca. Muy bien. Bueno, genial. Que pasa el tiempo y yo creo que vamos a tener que finalizar, ¿eh?
Yo lo único que quiero decir es que la organización de esta charla precisamente la hemos hecho dentro de un partido político, y somos cristianos socialistas. Mucha gente que está aquí pertenece al grupo, y es más, cuando comenzamos esto, del tema de igualdad, presentamos la revuelta de las mujeres, y el propio grupo de cristianos socialistas se apuntó y está apuntado a la revuelta. O sea que hemos tomado conciencia, y realmente dentro del socialismo el feminismo está muy luchado. Siempre habrá sus fallos, pero realmente desde aquí enseguida dijimos de hacer esta charla con algunas de las mujeres que hoy se han conectado, están en Cristianos Socialistas, y con muchos compromisos. Entonces voy a dar por último la palabra al que es el coordinador federal de Cristianos Socialistas, que es Cristóbal López, que es el que nos anima. Precisamente no hay mejor animador para las mujeres que él, porque sí, él es el que está poniendo a las mujeres en contacto con este grupo muchas veces, etcétera, etcétera. Entonces, y para nosotros es un cristiano pues realmente que nos transmite la fe en Jesús como la entendemos nosotros, liberadora. Así que vamos a finalizar con Cristóbal López, para que cierre el... Y muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Muchas estáis en Mujeres y Teología, otras en Cristianos Socialistas, en el grupo feminista, y otras que no conozco de nada y que agradezco que se hayan metido. Y a Ivette y Ana Rosa, que pertenecen a la Fundación Mujer Iglesia de República Dominicana, con la que desde La Rioja hemos trabajado tremendamente en muchos proyectos. Y desde luego, si vas algún día, Silvia, me avisas porque yo me voy contigo. He ido 20 años a República Dominicana a proyectos y nos ha parado un poco la pandemia. Estoy deseando poder volver a trabajar con ellas porque realmente son de quitarse, vamos, el sombrero y la gorra y todo. Así que un recuerdo para toda la Fundación, Ivette y Ana Rosa. Y Cristóbal, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Y bueno, yo lo único que hago es permasar a un grupo de una calidad humana que me he encontrado maravillosa y una calidad académica también impresionante. Sí, yo lo único que hago es permasar. Mercedes, te debo un café o no debo un café, soy de Sevilla y la verdad que no he tenido todavía tiempo, desgraciadamente, de encontrarme contigo. Bueno, me doy las gracias por 3 cuestiones fundamentales. Una por vuestra maravillosa conferencia, otra por vuestra presencia de todas y todos en una tarde como la de hoy, y una más profunda por no irse. Por no irse, por no abandonar una institución tan dura como la situación de la Iglesia y su jerarquía de la mujer. Gracias por aguantar esa jerarquía totalitaria durante tantos años. Durante tanto tiempo solo hubo sitio para obediencia y sometimiento, que ha sido durísima para la situación de la mujer. Gracias por no abandonar la Iglesia. Bien, gracias. Sin embargo, creo que ustedes han decidido luchar y estar aquí, lo que yo considero que es la quinta ola del feminismo. La situación de la mujer en las religiones, en todas y fundamentalmente la cristiana, debe ser un tema fundamental de la agenda feminista. Para mí, un neófito del tema del feminismo, que ha llegado al feminismo, he leído algo del feminismo, gracias al tema de la teología feminista, para mí es la quinta ola.
y tenemos por delante un trabajo político, el concepto clásico de la política, que busca la forma de impulsar la justicia social y de género, el cambio de patrones culturales y religiosos vigentes en la sociedad, promoviendo los derechos de la mujer. El cambio de la sociedad tiene que ir a la Iglesia y el cambio de la Iglesia tiene que volver a la sociedad. Quiero que contéis con cristianos socialistas en vuestra historia. Una historia para que ocupéis vuestro lugar por derecho propio. Una historia de resistencia y una historia de liberación. Creo que una de las causas de la crisis de las religiones, también como no, del cristianismo católico, de todas, es la opresión de las mujeres, la conciencia de las mujeres que tienen la realidad, que están siendo bloqueadas en la mayoría de las religiones. Muchísimas gracias por vuestra aportación y por enseñarme a crecer, y ese papel es fundamental en la mujer. Creo que igual que en el siglo XIX la gente de cambio fue el mundo obrero, en el siglo XX fue el mundo intelectual, en el siglo XXI la gente de cambio, la mujer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Cristóbal. Nos tomaremos ese café. Vale. Pues sí. Bueno, pues hasta nueva convocatoria, ¿eh? Y gracias a todos por estar y por habernos visto, a las mujeres y a los hombres que habéis estado con nosotros también, porque esta labor es de todos, ¿eh? Es de todos. Un abrazo. Un abrazo Un grande. abrazo grande y gracias por vuestra confianza. Hasta luego. Hasta luego.